Hola a todos mis amigos, seguimos estudiando lo que es la lección número 7 del folleto Isaías Consolaos, pueblo mío. Esta es la lección 7 correspondiente al 13 de febrero del año 2021 que lleva por título La derrota de los asirios. Durante esta semana podremos ver cuál fue el desenlace que se dio del choque que hubo entre el reino de Asiria y el reino de Judá. Podemos leer en Isaías 37:16 una verdad interesante que debe ser el punto de partida para ti. Allí dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Esta es una verdad que hay que aceptarla para poder comprender todo lo demás. Tú tienes que estar claro, solo hay un Dios. Y ese único Dios es el creador de los cielos y la tierra, y Él mora entre los querubines. Durante esta semana podremos ver que se dio un choque entre el reino de Senaquerib, el reino de Asiria, y el reino de Judá, que estaba en ese momento representado por el rey Ezequías. Hay una serie de imágenes que se encontraban en los muros del palacio sin rival de Senaquerib, que ahora se encuentra en el Museo Británico, donde se narra lo que pasó, pero no se cuenta toda la historia. Allí se dicen algunas cosas como que Senaquerib era el rey del mundo, era el rey de Asiria, que se sentó en un trono y que el botín de la ciudad de Laquis pasó revista ante él. Bueno, la ciudad de Laquis fue una ciudad que fue destruida por este reino de Asiria, por el rey Senaquerib. E inclusive se utilizó este evento para infundir miedo en la población de Judá. Eso lo veremos en el transcurso de esta semana. Pero en la parte del domingo, señores, la parte del domingo con ataduras, que está basada también en Isaías 36, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, podemos ver allí qué fue exactamente lo que pasó con esta situación entre el rey de Asiria y el rey de Judá, Ezequías. ¿Qué es lo que pasa? Miren, el rey Ezequías tuvo que pagar las consecuencias de la unión de su padre Acaz con los asirios. En otras palabras, el reino de Judá en un momento dado estuvo unido a los asirios. Claro que esta unión se dio durante el reinado de Acaz, que fue el padre de Ezequías. Así que Salmanasar V y Sargón II habían arrasado Israel y deportado a su población. Esto ocurrió con el reino de Israel. Deben recordar ustedes que el reino que había surgido con el primer rey Saúl y luego vino David, al final, después de la muerte de Salomón, se dividió y que se convirtió en el reino de Judá y en el reino de Israel. Pues bien, el reino de Israel había sido arrasado. Y ahora el nuevo rey asirio, llamado Senaquerib, se dirigía ¿contra quién? Contra Judá. Contra Judá, que en ese momento podía ser considerado el pueblo de Dios. Y Ezequías se preparó para el conflicto. Ezequías se preparó, pero no cometió el error de su padre. Él confió en Dios como su apoyo para enfrentar al rey asirio. En medio de esta crisis, Ezequías tuvo que hacer frente a su guerra personal contra la muerte. Eso lo podemos ver durante el desarrollo de esta lección. Surge una pregunta muy interesante. Lo primero es, ¿cómo se preparó Ezequías para enfrentar al reino de Asiria? Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, pues tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. En otras palabras, él secó las fuentes de agua porque así se lo hacía más difícil a Senaquerib. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Ezequías se preparó para enfrentar a Senaquerib. Pero nos surge a nosotros entonces una pregunta. La pregunta que nos surge es: si Ezequías confiaba tanto en el Señor,
¿Por qué hizo tanto esfuerzo por su cuenta? ¿Acaso sus obras no negaban su fe? Pero podemos observar en Filipenses 2, 12 y 13 lo siguiente. Pablo dice allí lo siguiente en Filipenses el capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tú estás llamado a hacer todo lo que esté a tu alcance para obtener la salvación. ¿Entiendes eso? Sí, hay una parte humana que te toca hacer a ti. Hay una parte humana. Y si tú no la haces, pues naturalmente no podrás recibir la salvación. Así que lo que hizo Ezequías no es una falta de fe. Es la parte humana que tiene que actuar junto con la fe. Vamos a ponerte un ejemplo. Tú tienes fe en que Dios te va a salvar, pero no haces la parte humana que te corresponde, que es serle fiel a sus mandamientos. ¿Será acaso suficiente esa fe que tú tienes? Tú tienes fe en Dios, pero no haces la parte humana que te corresponde, que es reunirte en la iglesia para adorarle. ¿Acaso esa fe será suficiente? Tú tienes fe en Dios, pero no haces la voluntad de Dios. ¿Acaso es esa fe suficiente? Hay una parte humana que te corresponde hacer. Y dice el verso número 13 de Filipenses 2. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que inclusive ese hacer es de Dios que viene. Ese hacer tuyo viene de parte de Dios. Y aquí no estamos hablando de que te vas a salvar por obras. No, no es eso lo que estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo es que hay una parte humana que te corresponde hacer a ti. Tú tienes que cooperar con Dios, quien es que proporciona el poder, es verdaderamente eficaz. Si tú no cooperas con Dios, infortunadamente, la obra que Dios quiere hacer en ti no podrá llevarse a cabo. Pero Ezequías hizo eso. Ezequías cooperó. Y aconteció entonces que en el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, pues subió contra todas las ciudades fortificadas y las tomó. ¿Verdad? Con la ascensión al trono asirio de Sennacherib, Ezequías vio una oportunidad para librarse del yugo asirio. Recuerda que Ezequías recibió un reino totalmente subyugado. Un reino subyugado ya por el mismo reino de Asiria, dado que Acaz en su contrato que hizo con Asiria tuvo que pagar tributos a este reino. Y Ezequías, cuando recibe el reino, lo recibe en esta situación. Pero cuando empieza a reinar Sennacherib en Asiria, entonces Ezequías ve una oportunidad para librarse del yugo de los asirios. Y en esa oportunidad, entonces, es que él planifica, pues, librarse de ese yugo. Pero en el año 701 antes de Cristo, Sennacherib atacó Palestina, asolando el reino de Judá y tomando la ciudad de Laquis, que estaba muy cerca de Jerusalén. Como decíamos al principio, que esto estaba allí escrito en un mural en el palacio del Sennacherib. Así que Ezequías hizo preparativos. Sí, hizo preparativos, como tú tienes que hacer preparativos para salvarte. ¿Cuáles son los preparativos que tú estás haciendo? ¿Acaso te estás sentando en los laureles esperando que Dios venga y te tome de un brazo y te lleve a hacer lo que tienes que hacer? ¿Acaso estás esperando que Dios te agarre por el brazo y te lleve Él a la iglesia? No he escuchado de nadie que le haya ocurrido así. No, Ezequías tomó una decisión y decidió colaborar con Dios. Así que hizo preparativos para la guerra, fortaleciendo los muros, cegando las fuentes y excavando un túnel que aseguraba el suministro de agua a Jerusalén. Ahora yo te pregunto, ¿estás tú fortaleciendo los muros que puedan impedir que el pecado y las tentaciones entren a tu vida? ¿Estás tú quitando la fuente de alimentación del pecado y del mal? ¿Estás tú excavando un túnel
por donde puedan entrar las bendiciones de Dios a tu vida? Esa es la parte humana que te corresponde a ti. A ti te toca vivir en oración. A ti te toca estar de rodillas ante Dios. A ti te toca leer su palabra y ponerla en práctica. A ti te corresponde vivir en adoración constante a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Así que Ezequías, después de hacer todo lo que humanamente podía, confió la victoria al único que podía defenderle. ¿A quién? Pues a Dios Todopoderoso. Así lo dice 2 de Crónicas 32, 7, 8. Con nosotros está Jehová nuestro Dios. Que es un gran ejemplo esto para nosotros hoy en día. Tú tienes que entender que contigo está el Todopoderoso. Y como contigo está el Todopoderoso, tú tienes la victoria asegurada. Pero sí, hay una parte que te corresponde a ti. Y así como Ezequías se preparó para enfrentar a Sennacherib, tú tienes que prepararte para enfrentar el pecado. Tú tienes que prepararte para enfrentar a todo aquello que quiera apartarte de la... Tú tienes que prepararte para enfrentar todo aquello que pueda alejarte de los caminos de Dios. Hay una parte humana que te corresponde a ti. Y esa parte humana no puedes dejarla pasar por alto. En una ocasión Jesucristo estaba orando junto a unos discípulos. Y cuando se acerca a los discípulos, los encuentra durmiendo. Y él les dice, oh, felicidades, qué bueno que estén dormidos porque es tarde. ¿Fue así que lo hizo? No. Él le dijo a Pedro específicamente, ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Dios espera que tú veles aunque sea una hora. Dios espera que tú estés dispuesto a hacer algún tipo de sacrificio con tal de hacer su voluntad. Porque es muy fácil hacer la voluntad de Dios cuando no tienes que hacer absolutamente nada. Por cierto, ¿qué voluntad de Dios es que estás haciendo si no tienes que enfrentar nada para eso? Por tanto, durante esta semana estaremos viendo cómo el rey Ezequías junto al reino de Judá enfrentaron esa destrucción. Y podrás notar que así como Dios libró al pueblo de Judá, también te libera a ti de todas aquellas cosas que buscan destruirte. El maligno no puede alcanzarte si tú estás unido a nuestro Señor Jesucristo. El rey Ezequías enfrentó una gran problemática en su momento. Tú podrías estar pasando también por una situación. Ahora, Ezequías mostró un gran liderazgo espiritual, ya que buscó elevar la moral de su pueblo en un momento aterrador y que fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo. Así dice Profetas y Reyes, pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo, y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buen ánimo. Él se encomendó a Dios una vez que hizo todo lo que humanamente podía. A ti te toca hacer la parte tuya. No se la dejes a otro. Dios espera que tú hagas lo necesario para hacer su voluntad. Y entonces Él derramará su bendición sobre ti. Que la paz de Dios sea contigo. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que así como le dio fortaleza a Ezequías y le dio la sabiduría para enfrentar esta terrible situación, también nos provee a nosotros de lo necesario para serle fiel hasta el final. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por toda tu bondad y tu misericordia. Gracias, oh Padre, porque entendemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y así como estuviste con Ezequías, también sabemos que estás con nosotros. Ayúdanos a entender que también como Ezequías hizo preparativos, nosotros también necesitamos prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria. Ayúdanos a prepararnos cada día más para poder estar listos para cuando Él venga a buscarnos y rescatarnos de este mundo. Enséñanos a andar en tu verdad. Te rogamos una bendición especial por las personas que puedan estar escuchando este mensaje. Oh Señor, bendíceles, que tu Espíritu Santo sea con ellos. Perdona sus pecados.
líbralos del mal y escribe sus nombres en el libro de la vida de aquellos que aún no lo están. Sé con nosotros hoy y siempre, te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.